Bienvenidos a mi canal, donde desentrañamos los chismes, las noticias y las polémicas más candentes del mundo del espectáculo, y hoy no nos quedamos cortos. Prepárense porque el tema de hoy es jugoso, explosivo y va a levantar ampollas. Estamos hablando de una de las parejas turcas más queridas y ahora, por lo visto, con más problemas de Mehmet Özdemir y Can Yaman, y la cosa se puso fea, pero muy fea. Sí, el título lo dice todo, Mehmet Özdemir explota y la furia es contra Can Yaman. Resulta que los comentarios de Can, o mejor dicho, algunos de sus comentarios, han provocado una reacción muy fuerte por parte de Mehmet. Y como ya sabemos, cuando una diva de la talla de Mehmet Özdemir se enfada, la noticia vuela por todos lados. Vamos a sumergirnos en este drama, analizar lo que pasó, y como siempre, dar mi humilde opinión sobre todo este embrollo, así que preparen sus palomitas, porque esto promete. Pero antes de empezar con el chisme jugoso, quiero darles una cordial bienvenida a todos los que son nuevos por aquí, espero que se sientan como en casa. Y si aún no lo han hecho, por favor, no duden en suscribirse al canal y activar la campanita, así no se perderán ningún vídeo. Y créanme, con la cantidad de cosas que están pasando en el mundo del espectáculo, van a querer estar al tanto de todo. Ya saben, suscribirse es gratis y es la mejor forma de apoyar este canal, así que, ¿qué esperan? Denle a ese botoncito rojo. Ahora sí, comencemos con el chisme. Para ponerlos en contexto para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con este par, Mehmet Özdemir y Can Yaman fueron la pareja de ensueño en la exitosa serie turca Erkenci Pájaro Soñador, que conquistó corazones en todo el mundo. La química entre ellos era innegable y para muchos su romance traspasó la pantalla, imaginen. Parecían tan enamorados, tan cómplices. La forma en que se miraban, la complicidad en sus miradas, las bromas, las sonrisas. Todo era perfecto. El público se enamoró de ellos y comenzaron a shippearlos como se dice en el mundo del fandom. Se hablaba de un romance real, de una boda, de un futuro juntos. Los fans soñaban con verlos casados, construyendo una familia, viviendo un cuento de hadas moderno. Y bueno, todos sabemos cómo terminan estas historias de amor en el mundo del espectáculo, ¿verdad? A menudo, la presión de la fama, los horarios extenuantes, las agendas separadas y las personalidades fuertes chocan, y el cuento de hadas se desvanece. La relación entre ellos, si es que alguna vez fue real, porque, seamos sinceros, a veces es difícil distinguir la ficción de la realidad en este mundillo, no duró mucho. Pronto comenzaron a circular rumores de tensiones, de peleas, de diferencias irreconciliables. Aunque nunca confirmaron públicamente el porqué de su ruptura, las especulaciones sobre su comportamiento, su relación laboral y diferentes visiones de futuro fueron constantes. La prensa turca, siempre atenta a los detalles más mínimos, analizaba cada publicación en redes sociales, cada gesto, cada entrevista en busca de pistas. La realidad es que, por desgracia, no les vimos felices y comiendo perdices. Y las esperanzas de los fans, que se habían aferrado a la idea de un amor eterno, se desvanecieron. Y aquí es donde entra el meollo del asunto. Can Yaman, famoso por su atractivo, su éxito profesional y, digamos, su personalidad particular, ha realizado una serie de comentarios en diversas entrevistas y en redes sociales que para muchos han sido considerados inapropiados, machistas y en general, despectivos hacia Mehmet. Y ahora, Mehmet no se ha quedado callada. Y amigos míos, cuando Mehmet Özdemir decide hablar, la tierra tiembla. ¿Qué tipo de comentarios estamos hablando? Bueno, la verdad es que son varios. Se han filtrado declaraciones donde Can, aparentemente, minimiza la importancia del trabajo de Mehmet, restándole mérito a su éxito y atribuyendo parte de su fama a su propia presencia, imaginen la audacia. También algunos fans han interpretado algunos comentarios sobre su vida privada como insinuaciones sobre la intimidad de Mehmet, lo cual ha generado un gran rechazo. Y por supuesto, no podemos olvidar las indirectas sobre su relación pasada, donde Can, a menudo, ha parecido distanciarse de Mehmet y de la experiencia de trabajar juntos. Por ejemplo, en una entrevista reciente, se le preguntó a Can sobre la posibilidad de volver a trabajar con Mehmet. Y aunque la respuesta no fue directamente negativa, qué habilidad para eludir las preguntas, sí dejó entrever cierto desprecio o indiferencia. Dijo algo así como, no tengo ningún problema en trabajar con ella, pero no creo que sea algo que suceda pronto. No veo la necesidad de volver a repetir una experiencia pasada, uy, eso dolió. Imagínense a Mehmet leyendo eso. Y no solo eso, también se le escuchó decir frases como, ella era
refiriéndose al pasado como si no la considerara una figura importante en su presente o futuro profesional. Como si la hubiera relegado al olvido. Como si el éxito de Erkenci y la química innegable entre ellos no fueran algo que valiera la pena recordar. En otra entrevista, cuando le preguntaron sobre el éxito de Demet en sus proyectos posteriores, Khan respondió de forma ambigua, minimizando su contribución y sugiriendo que la fama de Demet se debía, en parte, a su asociación con él en el pasado. La soberbia al máximo. Esta actitud ha sido interpretada como una falta de respeto hacia la trayectoria profesional de Demet, quien ha demostrado su talento y versatilidad en diversos roles. Por supuesto, hay que tomar estas declaraciones con pinzas, porque muchas veces son interpretaciones de lo que se dice, y los medios de comunicación y los fans pueden exagerar o malinterpretar las palabras de alguien. Pero lo cierto es que tanto en Turquía como en otros países donde las series turcas son un fenómeno, se ha visto una oleada de indignación y de críticas contra Khan. Los medios de comunicación turcos no han dudado en calificar sus palabras como arrogantes, fuera de lugar y poco profesionales. Se han publicado artículos analizando sus declaraciones, cuestionando su actitud y preguntándose si ésta podría afectar su imagen pública. Además de las entrevistas, Khan ha sido criticado por ciertas publicaciones en redes sociales. En algunas ocasiones ha compartido mensajes que han sido considerados machistas o que han insinuado comentarios sobre la vida privada de Demet, lo cual ha generado un gran rechazo. Aunque no se han especificado exactamente cuáles son esos mensajes, el hecho de que hayan generado controversia y malestar entre los fans y los medios de comunicación demuestra que sus acciones y palabras están siendo sometidas a un escrutinio constante. Ahora, la reacción de Demet. ¿Cómo ha respondido ella ante todo esto? Bueno, aquí es donde el asunto se pone interesante. Demet, que es conocida por su profesionalismo, su elegancia y su discreción, ha optado por tomar una postura firme y directa. A diferencia de otras celebridades que prefieren el silencio, respuestas ambiguas o diplomáticas, Demet ha usado sus redes sociales y sus entrevistas para dar una respuesta clara. Y como ya les dije, digamos que no se ha andado con rodeos. Demet no se calla, y eso es lo que la hace grande. En primer lugar, Demet ha dejado de seguir a Can Yaman en todas sus redes sociales. Un clásico. Esto en el mundo de las celebridades es como decir, se acabó. No quiero saber más nada de ti. Te borro de mi vida digital. Un claro gesto de distanciamiento y rechazo. Es una forma silenciosa pero contundente de enviar un mensaje. Es como decir, no necesito tu aprobación ni tu atención. Estoy bien sin ti. Pero la respuesta más contundente vino a través de una entrevista que concedió a una revista turca de renombre. En ella, Demet, sin mencionar directamente el nombre de Khan, hizo referencia a los comentarios, a la actitud de algunos y dejó en claro que no toleraría faltas de respeto. Aquí es donde la cosa se puso seria. Demet, con su habitual elegancia y aplomo, dijo algo así como, en mi vida personal y profesional, siempre he valorado el respeto mutuo y la profesionalidad. No voy a tolerar actitudes que minimicen el trabajo de nadie, que intenten opacar el éxito ajeno o que busquen apropiarse de logros que no les pertenecen. Cada persona es responsable de sus palabras y acciones, y yo, por mi parte, solo me enfoco en seguir adelante, en crecer y en rodearme de personas que me aporten cosas positivas. ¡Guau! ¿Ven la indirecta directa? Contundente. Precisa. Y con clase. Demet demostró que no necesita gritar ni insultar para hacer valer su punto de vista. Sus palabras fueron un golpe directo, pero con la sutileza y la elegancia que la caracterizan. Además, Demet hizo hincapié en la importancia de la igualdad de género y en la necesidad de erradicar el machismo del mundo del espectáculo. Hizo referencia a la importancia de que las mujeres sean valoradas por su trabajo, por su talento, por sus logros, y no por su relación con los hombres, o por su belleza. Destacó la importancia de que las mujeres sean reconocidas y respetadas en su profesión, y que no se les reste importancia ni se les minimice por el simple hecho de ser mujeres. Su respuesta fue aplaudida por sus fans y por muchas figuras del mundo del espectáculo que mostraron su apoyo a Demet en redes sociales. Muchos la felicitaron por su valentía, por su actitud, por su capacidad de mantenerse firme y fiel a sí misma. El hashtag #Demet fue tendencia en Turquía durante varios días, demostrando el apoyo masivo que recibió por parte del público. Sus fans se volcaron en redes sociales, compartiendo mensajes de apoyo, defendiéndola de los ataques y celebrando su respuesta.
La solidaridad femenina se hizo sentir en todo su esplendor. Pero, ¿qué podemos sacar en claro de todo esto? Bueno, creo que hay varios puntos clave que merecen ser analizados. Primero, la importancia de la empatía y el respeto. En el mundo del espectáculo, a veces se olvida que detrás de la fama y el glamour hay personas, con sentimientos y emociones. Los comentarios de Khan, independientemente de su intención, y eso es algo que solo él sabe, han herido a Demet y han generado un ambiente hostil. La empatía es fundamental, especialmente en un entorno donde la exposición mediática es constante y las críticas son habituales. Saber ponerse en el lugar del otro, comprender sus sentimientos y evitar comentarios que puedan dañar o menospreciar es esencial para mantener relaciones saludables y profesionales. El respeto mutuo, la consideración y la amabilidad son valores que deberían primar en cualquier ámbito de la vida, y en el mundo del espectáculo, donde la sensibilidad es a menudo exacerbada, esto es aún más importante. Segundo, la necesidad de valorar el trabajo de las mujeres. En muchas industrias y especialmente en el mundo del entretenimiento, el trabajo de las mujeres es menospreciado, y su éxito es atribuido a factores externos, como su belleza, su relación con hombres o su suerte. Demet con su respuesta ha puesto en evidencia esta problemática y ha demostrado que es una mujer fuerte y valiente, que no se deja intimidar. Ha recordado a todos la importancia de reconocer el talento, la dedicación y el esfuerzo de las mujeres en sus respectivas profesiones. Su actitud es un ejemplo a seguir para muchas mujeres que luchan por hacerse un lugar en un mundo a menudo dominado por hombres. Demet ha alzado la voz por todas ellas. Tercero, la importancia de la imagen pública. Los famosos, en especial, deben tener cuidado con lo que dicen y cómo se comportan. Sus palabras y acciones tienen un impacto en la opinión pública, y pueden afectar negativamente su carrera profesional y su vida personal. Khan, con sus comentarios, ha generado una imagen negativa de sí mismo y ha perdido el apoyo de muchos fans. La imagen pública es un activo valioso en el mundo del espectáculo, y es fundamental gestionarla con cuidado. Cada palabra, cada gesto, cada publicación en redes sociales puede tener consecuencias, tanto positivas como negativas. Los famosos deben ser conscientes de su influencia y de la responsabilidad que conlleva. Y cuarto, la madurez de Demet. Su respuesta, serena, elegante y firme, demuestra que ha aprendido a manejar la fama y las polémicas con inteligencia. En lugar de entrar en un conflicto directo, ha optado por tomar una postura más sofisticada y contundente. Su respuesta ha sido un ejemplo de cómo manejar una situación delicada con profesionalismo y dignidad. Ha demostrado que se puede ser fuerte, valiente y decidida sin necesidad de recurrir a la agresividad o al enfrentamiento directo. Su madurez es admirable. Es importante destacar que este tipo de situaciones, lamentablemente, son comunes en el mundo del espectáculo. Las rivalidades, los egos, las tensiones y las envidias son, a menudo, el pan de cada día. La presión por la fama, el éxito y el reconocimiento puede generar comportamientos inapropiados y comentarios desafortunados. Sin embargo, es crucial que las celebridades aprendan a manejar estas situaciones con madurez, respeto y profesionalismo. La respuesta de Demet Özdemir es un ejemplo de cómo hacerlo. Ahora analicemos un poco más a fondo las posibles consecuencias de esta polémica. ¿Cómo afectará esto a las carreras de Demet y Khan? En el caso de Demet, su respuesta ha sido mayormente aplaudida por el público y por la crítica. Su imagen ha salido reforzada, y su reputación como una mujer fuerte, valiente y profesional ha sido consolidada. Es probable que esta situación le abra nuevas puertas profesionales y le permita acceder a proyectos que valoren su talento y su ética de trabajo. Su actitud ha sido un claro mensaje de que no tolera faltas de respeto, y eso es algo que muchos productores y directores valorarán. En definitiva, esta polémica podría ser un impulso positivo para su carrera. En el caso de Khan, la situación es más delicada. Sus comentarios han generado críticas y rechazo, y su imagen pública se ha visto afectada. Es posible que esta situación le cause problemas a la hora de conseguir nuevos proyectos, y que algunos productores y directores duden en contratarlo. Además, es probable que pierda el apoyo de algunos fans, lo que podría tener un impacto en su popularidad y en su éxito comercial. Sin embargo, es importante recordar que Khan Yaman es un actor talentoso y con una gran base de fans, por lo que es probable que se recupere de esta situación. Dependerá de su actitud, de sus futuras declaraciones y de cómo gestione su imagen pública. Si demuestra arrepentimiento y se esfuerza por cambiar su actitud, es posible que el público le dé una segunda oportunidad.
Pero el daño ya está hecho y deberá trabajar duro para recuperar la confianza de sus fans y de la industria. Además de las implicaciones profesionales, esta polémica también podría afectar la vida personal de ambos actores. La exposición mediática constante y las críticas públicas pueden generar estrés, ansiedad y problemas emocionales. Es importante que ambos cuenten con el apoyo de sus amigos, familiares y profesionales de la salud mental. Es fundamental que aprendan a manejar la presión, a proteger su privacidad y a cuidar su bienestar emocional. En definitiva, la polémica entre Demet Özdemir y Can Yaman es un ejemplo de cómo el mundo del espectáculo puede ser un escenario de dramas y conflictos. Es una muestra de cómo las palabras y las acciones pueden tener consecuencias, tanto positivas como negativas. Es una lección sobre la importancia de la empatía, el respeto, la profesionalidad y la madurez. Y sobre todo, es una demostración de que las mujeres no están dispuestas a tolerar faltas de respeto ni a ser minimizadas por su trabajo o por su éxito. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Can se excedió con sus comentarios? ¿Están de acuerdo con la reacción de Demet? ¿Creen que esta polémica afectará sus carreras? ¿Creen que veremos un reencuentro entre ellos, o esta es la definitiva despedida? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan sobre estos temas. No se corten. Quiero saber qué opinan, si están de acuerdo o en desacuerdo, si creen que esto es solo un drama pasajero o algo más profundo. Déjenme sus teorías. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Hemos repasado la explosiva reacción de Demet Özdemir, analizado los comentarios de Can Yaman y discutido sobre las implicaciones de este nuevo conflicto en el mundo del espectáculo turco. Hemos desglosado cada detalle, hemos analizado cada palabra, y hemos llegado a algunas conclusiones. Espero que les haya gustado este vídeo y que lo hayan encontrado interesante. Si fue así, no olviden dejar su like. Es muy importante para mí y me ayuda a saber que están disfrutando del contenido. Un like es como un abrazo virtual, y me encanta sentirlos. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan ningún vídeo más sobre sus famosos favoritos, chismes, dramas y mucho más. Activen la campanita para no perderse ninguna actualización. Y por último, compartan este vídeo con sus amigos. Ayúdenme a que este canal siga creciendo y a que más gente se una a la comunidad. Compartan el chisme, comenten el drama, y hagan que este canal sea el punto de encuentro de todos los amantes del mundo del espectáculo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Un abrazo. Y recuerden, la vida es un drama, y nosotros somos los espectadores. Chao, chao. Y hasta la próxima.